Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Estamos aquí en esta mañana gozosos nuevamente porque entramos aquí a la luz de las Sagradas Escrituras. Un momento sublime, un momento de supremo gozo porque podemos escuchar la palabra de Dios, la cual es nuestra guía y nuestra máxima autoridad. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Asimismo, gracias damos a Dios, pues en Él confiamos y en Él estamos seguros. Y también estamos gozosos porque estamos a un corto tiempo de poder volver a tener comunión. Ya estamos en el proceso para que eso se pueda realizar y estaremos avisándoles. Debemos seguir orando y confiando en el Señor para que pronto estemos unidos como hermanos nuevamente en el lugar de reunión, dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que hace y las maravillas que hace con nosotros. Vamos en esta mañana al texto, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 25. Dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ciertamente, todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito y Salvador nuestro, agradecidos estamos en esta mañana que nos permites reunirnos, Señor, congregarnos por estos medios electrónicos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu palabra es fiel, porque tú, Señor, en tu infinita misericordia nos permites escuchar la verdad, escuchar el Evangelio, escuchar tu palabra, la cual es vida para nosotros.
Te damos gracias, Señor, porque podemos entenderla, estudiarla, hacerla real a nuestras vidas. Y ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el corazón, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos del corazón. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes para comprender tu palabra en esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe, y que seas tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Que sea tu palabra para tu iglesia, para todos nosotros. Te damos muchas gracias, bendito Salvador. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, mis hermanos, recordemos que venimos haciendo un estudio expositivo del libro de Hebreos. Dentro del libro de Hebreos nosotros sabemos que el autor de la epístola le está escribiendo precisamente al pueblo hebreo. Entendiendo esto, nosotros podemos ver que él está mostrándoles a través de todo lo que hemos venido viendo, cómo los sacrificios que ellos ofrecían de animales no eran la esencia del sacrificio principal para quitar los pecados del pueblo, sino simplemente una sombra de lo que habría de venir. Nosotros podemos ver claramente cuando un hombre le promete amor eterno a su esposa en el altar, le promete muchas palabras que la halagan, es una sombra de lo que vendrá, de lo que se vuelve una realidad en la vida matrimonial. Una vez ese amor sacrificial cumple las palabras dichas, se da el pleno cumplimiento, se da la luz y la revelación de lo que se había prometido. Asimismo, mis hermanos, en el día de hoy quiero que me acompañe y que veamos cómo nuestro Dios, cuando muestra las sombras de las cosas celestiales, es cierto y verdadero que las cosas celestiales mismas vendrían como una luz perfecta en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, que la sombra de los sacrificios de la ley eran insuficientes, a diferencia de la imagen misma de las cosas, que era el sacrificio perfecto en obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la luz, el cumplimiento de todas las cosas. Y esto nos lleva a nosotros como creyentes a ser firmes en unidad y comunión con los santos. Por eso, mis hermanos, en esta mañana quiero que vayamos a este sermón, el cual he titulado Un sacrificio suficiente y liberador. Y lo he dividido en 3 puntos. El primero, unos sacrificios insuficientes. El segundo, un sacrificio suficiente. Y el tercero, ánimo y libertad para el creyente. Vayamos pues entonces al primer punto, muchos sacrificios insuficientes. El autor ha venido mostrando a través de toda la epístola hasta donde vemos la superioridad de Cristo frente a los ángeles, frente a Moisés, frente a Abraham, frente a Melquisedec, frente a todos los sacrificios y rituales dados en la ordenanza de culto del antiguo pacto de la promesa, hecho con Moisés. Y ahora el texto nos muestra cómo la ley de los sacrificios era una sombra. Es decir, mostraba someramente lo que vendría, los bienes que vendrían y que el pueblo esperaba. Pues la promesa de Moisés, que estaba en el Antiguo Testamento, y el sacrificio perfecto fue descrito por los profetas. Nosotros podemos leer en Isaías 53, versículo 10 y 11, que dice así la palabra: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo que los sacrificios continuos que se ofrecían era un proceso continuo de profecía en acción. Estaba comprobando el divino propósito de las cosas figuradas que se realizaban.
y que comprobaba la verdad de las mismas una vez que éstas eran realizadas. Así que los imperfectos y repetidos sacrificios expiatorios anteriores a Cristo predijeron y ahora comprueban la realidad de una expiación típica de Cristo, de lo que fue ordenado por nuestro Dios. Así que claramente tenemos sacrificios de animales y tenemos un sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que este sacrificio tenía un propósito y era que vieran cómo el pecado necesitaba un sacrificio hecho de sangre y que debía ser físico, pues el sacrificio que ellos veían en los animales lo que hacía era cubrir el pecado. Cuando el animal era sacrificado, es decir, era inmolado, su sangre era un sustituto para que el pueblo tuviera cubiertos sus pecados y para que así el pueblo no recibiera la ira de Dios. Pero en ningún momento este sacrificio de los animales podía limpiar la conciencia, podía quitar la culpa del pecado. Lo que sí hacía el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pues sabemos que a contrario censo, el pueblo lo que hacía era que tenía mucho temor en los sacrificios. El pueblo estaba distante del tabernáculo. El que entraba en el tabernáculo eran los sacerdotes y al lugar santísimo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Pero este sumo sacerdote no podía, por el sacrificio que hacía, llevar al pueblo a que entrara al lugar santísimo. El pueblo no podía hacer eso. El pueblo estaba en una distancia, estaba separado y el pueblo tenía gran temor y reverencia a acercarse a la misma presencia de Dios porque podían ser consumidos, porque al no tener limpia su conciencia y su corazón no podían acercarse a Dios, porque delante del Señor no puede presentarse nada contaminado, nada que sea inmundo. Nosotros podemos leer en Éxodo 20:18, dice así la palabra: todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además vieron el monte cubierto de humo. Temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos. Pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace moriremos. Entonces Moisés les dijo: no se asusten. Dios vino a ponernos a prueba para que lo respeten y no pequen. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Este temor que tenían ellos, este temor los mantenía alejados. Ellos no podían acercarse. Dentro de este sacrificio de animales, que era una sombra de los bienes venideros, ellos necesitaban al animal, necesitaban un sustituto para que ellos no murieran, y con el fin de que hicieran memoria de las ofensas a un Dios santo, y que por ese sacrificio hubiera una expiación y no recibieran la ira de Dios. Pero ellos necesitaban que este sacrificio se hiciera cada año, como una sombra de la venida de la imagen misma, que es el sacrificio perfecto de Cristo y de los bienes venideros, los cuales, por el sacrificio que ofrecía, hacen relación a que el bien supremo era el recibir el perdón de la culpa del pecado, era que fuera quitada la conciencia del pecado. Recuerden cuando nosotros vimos en nuestro sermón anterior cómo las cosas mismas, las cosas celestiales mismas eran purificadas. Las cosas terrenales eran purificadas con sangre y las cosas celestiales mismas eran purificadas por Cristo mismo. Y esas cosas celestiales a las que hacía referencia eran nosotros, que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo por el sacrificio de Cristo. Entonces claramente cuando hace referencia a los bienes venideros, hace referencia al sacrificio que se ofrecía, y cuando el texto está diciendo que es una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, está refiriéndose a que mostraba la forma en que iba a ser expiado ese pecado, la forma
de ese sacrificio continuo que quitaría la maldad. Pero una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, sí es limpiada la conciencia y sí es borrado y quitado el pecado. Es decir, que era una sombra que mostraba la purificación de todo, esperando la pureza total en el perfecto sacrificio de Cristo, el cual fue consumado con su muerte y en ejecución eterna en su resurrección. Así que los bienes venideros llegaron con la imagen misma de las cosas y son por venir, son bienes que vienen, pues nuestra santidad total está en la esperanza bienaventurada. Mientras tanto, estamos en una santificación progresiva. Somos limpiados por la sangre de Cristo y estamos en camino a nuestra ciudad celestial. Así las cosas, podemos nosotros, para reafirmar el punto de la insuficiencia de los sacrificios y de las ordenanzas de culto, en relación a que son sombra, el autor lanza una suposición a la audiencia. En esa suposición, de manera lógica, dice que si ese sacrificio de los machos cabríos y de los toros podía limpiar, o sea, podía por una sola vez limpiar la conciencia, ya no se le requeriría más. Ya ese sacrificio no se necesitaba más. Pero nosotros vemos que ese sacrificio tenía que ser realizado en forma anual. Ellos tenían que hacerlo cada año. ¿Por qué? Porque él no tenía esa suficiencia. Él simplemente lo que hacía era generar una sustitución. Era simplemente un sacrificio de animales. Es decir, que no había perdón para su conciencia pecaminosa. No había sido limpiada y el Señor había mostrado cómo este sacrificio, a pesar de ser una sombra de los bienes que se recibirían, no generaba una satisfacción completa y perfecta para nuestro Dios. Como dice la palabra en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto significa que nuestro Dios pedía la obediencia, el conocerle a Él. Y los sacrificios anuales que se ofrecían y que nosotros vemos a través de lo que hemos estudiado no eran suficientes para que esto sucediera. No daban una perfecta obediencia, mostraban la forma en que se debía llegar a este fin. Esto es como un sustituto, una expiación y un propicio sacrificio que solo lo podía hacer la sangre de Cristo, que era el que limpiaría nuestras conciencias y quitaría la culpa de ese pecado. Esto nos lleva al segundo punto. Un sacrificio suficiente. El texto nos va llevando al sacrificio más sublime y más perfecto, hablando y resaltando, como vimos, la insuficiencia de los antiguos sacrificios y mostrando cómo nuestro Dios exigía obediencia por encima de los sacrificios. Pero como el hombre, por su naturaleza caída, no puede obedecer a Dios, dice la palabra que ni quiere ni puede hacer la voluntad de Dios, con esa naturaleza caída no podía ser obediente. Y si de nuestro Dios estaba exigiendo obediencia en vez de sacrificios, ¿cómo podría acercarse el hombre a Dios? Es decir, que el texto nos está revelando un problema, nos está mostrando una situación específica. Está diciendo, hay unos sacrificios de animales. Estos sacrificios de animales pueden quitar y cubrir el pecado para que no sean consumidos. Pero este sacrificio de animales no hace al hombre obediente. Y nuestro Dios está diciendo, como leímos en el texto de Oseas, que Él pide obediencia más que sacrificios. Ahora, ¿cómo el hombre podría llegar a ser obediente delante de Dios para agradar a Dios, para acercarse a Dios, si para Él era totalmente imposible hacerlo? Porque por su naturaleza caída no podía acercarse a Dios, no podía ser obediente. Entonces, con el fin de que cesaran los sacrificios, tenía que haber una forma en que el hombre pudiera ser obediente. Y esta forma es dada por nuestro Señor Jesucristo, porque el texto nos introduce a la encarnación de Cristo.
nosotros leemos aquí en el texto que dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y leemos en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo como la solución, como aquel que tendría una obediencia perfecta, pero tendría que ser encarnado. Nuestro Señor Jesucristo se haría hombre. Y aquí se introduce la encarnación de Cristo, cuando dice, me preparaste cuerpo. Posteriormente a esto están citándose el Salmo 46. El Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo nos muestra algo muy importante, nos da una luz mayor y está citado en el texto. Nosotros aquí vemos que nuestro Dios ya no estaba agradado con los holocaustos y los sacrificios. En un principio también porque el mismo pueblo ya lo tomaba como algo externo, simplemente esperaban el momento para cumplirlo, pero su corazón no había sido transformado, no había sido limpiado. Y la obediencia les era imposible por su condición caída. Y nosotros aquí vemos que la solución es nuestro Señor Jesucristo, quien dice que Él viene como está escrito en el rollo, como está escrito ¿dónde? En la palabra. En la palabra está escrito la venida de nuestro Señor Jesucristo desde la caída del hombre. Cuando nosotros en Génesis 3:15 leemos la promesa de la redención de Cristo. Así que como ha sido escrito de Cristo, Él dice que ahora Él viene voluntariamente, porque nuestro Señor Jesucristo se somete voluntariamente, se entrega voluntariamente y viene a hacer la voluntad, a obedecer, a hacer una obediencia perfecta de la ley. Y esto lo que nos hace es que se resalta la obediencia de Cristo y cómo esta obediencia de Cristo perfecta dejaría sin efecto los sacrificios del antiguo pacto. Cuando dice, quita lo primero y deja lo último, claramente está pidiendo que se quite el sacrificio, la ofrenda, los holocaustos, las expiaciones por el pecado. Y que se deje lo segundo que se deje lo último, es hacer la voluntad. Quitar lo primero para establecer lo último. Lo último que se establece es la obediencia. Y por esa obediencia de Cristo se establece el sacrificio perfecto, porque es el sacrificio de la perfecta obediencia de Cristo, la cual lo llevó a la muerte, a un sacrificio dotado de hermosura, pues su sangre fue limpiada, por su sangre fue limpiada nuestra conciencia pecaminosa y quitada esa distancia que existía entre el hombre y Dios. ¿Por quién? Por el perfecto mediador. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Nosotros sabemos que Él fue el que quitó, limpió nuestros pecados. La culpa de la transgresión del pecado de Adán nos fue quitada. Como dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31:34, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Claramente nosotros vemos que fuimos justificados. Eso fue lo que nos hizo a nosotros obedientes. ¿Por qué razón? Porque a nosotros, recuerden que en la justificación se nos imputa la perfecta obediencia de Cristo. Esta obediencia que nos está mostrando aquí la palabra, que llevó al sacrificio perfecto de Cristo de forma voluntaria, siendo el sacrificio necesario, siendo el sacrificio que hizo que cesaran el sacrificio que era insuficiente, y siendo un sacrificio suficiente, también
es trasladada esa obediencia a nosotros cuando por medio de la justificación se nos imputa la perfecta obediencia de Cristo. Ya a nuestro Señor Jesucristo se le imputa la culpa de nuestros pecados, se le imputan nuestros pecados. Así que ahora está primando la obediencia imputada de Cristo en su sacrificio único y suficiente sobre los sacrificios anuales de las ordenanzas. Por lo que el sacrificio de Cristo solo fue hecho una sola vez y para siempre. Y luego de su sacrificio se sentó a reinar. Esto muestra y exalta más la cesación de los sacrificios de la ley, la sombra, pues los sacerdotes tenían que permanecer en pie y acercarse cada año de continuo, de forma continua, a ofrecer ese sacrificio, mientras que nuestro Señor Jesucristo lo ofreció una sola vez para siempre y se sentó, porque Él reina. No habrá entonces más sacrificios, y con el suyo nos hizo santos, nos hizo justos, nos hizo redimidos y nos abrió el camino al lugar santísimo. Pues cuando el velo se rasgó, se abrió este camino y la distancia existente entre el hombre portador de la gracia salvífica y nuestro Dios cesó. Esto por el santo mediador, como dice la palabra, como lo que sucedió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo leemos en Mateo 27, 50-51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y leemos en el texto que estamos viendo, Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que esta rasgadura del velo significó principalmente que el camino al lugar santísimo, que no había sido manifestado antes, queda ahora abierto a todos los creyentes. Una vez al año el sumo sacerdote levantaba solemnemente una esquina del velo, con temor y temblor, y con sangre y santo incienso pasaba a la inmediata presencia de Jehová. Pero cuando el velo ha sido desgarrado, el velo abrió el camino al lugar santísimo. La rasgadura de arriba abajo proporciona amplio espacio para que entren todos los llamados por la gracia de Dios, para que se acerquen al trono de la gracia y tengan comunión con nuestro Dios santo y eterno. Por lo tanto, el sacrificio suficiente de Cristo nos trajo a los portadores de la gracia especial la reconciliación con nuestro Dios. Nos trajo una conciencia limpia, el perdón de la culpa del pecado. Nos trajo un nuevo corazón, nos dio un nuevo nacimiento y permite que en nuestro corazón esté escrita la ley de nuestro Dios para amarla, para obedecerla, en virtud de la libertad de la esclavitud del pecado que nosotros recibimos. Y recibimos la fe, la justificación, la santidad, la adopción, la perseverancia y la glorificación, que es lo más hermoso y glorioso, estar por la eternidad con nuestro Dios, con un cuerpo totalmente ausente de pecado, un cuerpo que servirá al Señor por la eternidad. Entonces, mis hermanos, hasta este momento tenemos que tener claro lo siguiente: tenemos unos sacrificios insuficientes porque no podían limpiar la conciencia, porque no podían quitar la culpa del pecado, unos sacrificios que debían hacerse año tras año, pero que no eran la esencia de un sacrificio que podía quitar el pecado del hombre. Ellos, los judíos de ese momento, pensaban que sus sacrificios eran lo más importante, pero a través del sacrificio de Cristo, el autor nos está enseñando cómo este sí es el sacrificio suficiente. Entonces, por un lado, el sacrificio de los animales, insuficiente, solo sustitutorio, pero en este lado el sacrificio de Cristo, perfecto, un sacrificio de obediencia
perfecta, porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos imputa esa perfecta obediencia y ahora nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Tenemos un caminar y un andar hacia el lugar santísimo cuando estemos en plenitud en la presencia de nuestro Dios. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque pasamos de unos sacrificios insuficientes a uno suficiente para todo. Uno que da vida, uno que es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, uno que nos ha dado unos bienes venideros, unos bienes que están por venir, de los cuales tenemos unas arras, tenemos un entendimiento de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Caminamos día a día para acercarnos más a nuestro Dios, para vivir más conforme a su voluntad. Hemos sido regenerados, hemos recibido los beneficios del sacrificio perfecto de Cristo y debemos estar con gozo en nuestro corazón porque ahora amamos a nuestro Dios, vivimos para su gloria. Él fue la solución perfecta al problema del hombre, porque el hombre no podía obedecer a Dios por sí mismo, pero por la gracia y por la obediencia de Cristo somos vistos como justos. No que seamos justos, pero somos vistos como justos en Cristo nuestro Señor. Esto nos lleva al tercer punto. Ánimo y libertad en el creyente. Ya en este punto podemos tener en mente los sacrificios insuficientes y el sacrificio suficiente de Cristo. Y podemos ya entender lo que eran las sombras y lo que son las cosas celestiales mismas. Es decir, la suficiencia y un entendimiento de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el más glorioso y perfecto. Ahora, este sacrificio en obediencia que nos trae todos estos bienes como creyentes, nos lleva a que nosotros como creyentes debemos luchar día a día, mortificando el remanente de pecado. Y el texto nos anima a nosotros. Nosotros leemos aquí desde el versículo 18, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Claramente nosotros entendemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que está en el cielo mismo, reinando, que intercede por nosotros, que comprende nuestras debilidades. Y a nosotros ahora nos corresponde nuestra responsabilidad como creyentes acercarnos en forma sincera, no en una forma hipócrita. Recuerden que vimos que el hipócrita es el que actúa, el que aparenta, el que trata de mostrarse como si fuera, pero que no es. Pero nosotros estamos llamados a acercarnos con un corazón sincero, en una forma sincera, con fe, en plena conciencia de salvación y pureza de nuestro corazón, el cual ha sido limpiado. Vemos nosotros que se cumplió el anhelo del salmista, que decía en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El sacrificio de Cristo hizo esto por nosotros. Tenemos un corazón limpio y somos sellados por el Espíritu Santo. Así que teniendo en cuenta un suceso tan maravilloso en nuestras vidas, que es real, que viene de la fidelidad de nuestro Dios, no debemos ser fluctuantes. Los fluctuantes son aquellas personas que se dejan llevar por las olas del mar. Es decir, que son llevados por el querer de lo que no es la voluntad de Dios. Y la palabra nos está animando a nosotros, a que nosotros no seamos fluctuantes, a que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza, porque ya hemos entendido la fidelidad del que lo prometió y el cumplimiento de lo que Él prometió. Así que esto nos tiene que a nosotros
reafirmar, este entendimiento del sacrificio suficiente de Cristo nos reafirma, nos quita las dudas, porque la duda nos aparta de la firme convicción engendrada en nuestro corazón por el Evangelio. Entonces nosotros no estamos llamados a fluctuar, estamos llamados a estar firmes en la profesión de nuestra fe, firmes en la confianza de la esperanza que hemos tenido en Cristo. Y una vez que nosotros mismos nos hemos examinado, que nosotros mismos estamos manteniéndonos firmes, que nosotros estamos comprendiendo esta verdad majestuosa del sacrificio suficiente de Cristo y estamos en ese ánimo, la palabra nos llama a que como hermanos tengamos unidad, a que nosotros nos animemos, nos consideremos, dice la palabra, nos consideremos para animarnos en el amor y en las buenas obras, a que tengamos unidad, a que, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, vivamos en la libertad a la cual nosotros fuimos llamados, como dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que nosotros usamos nuestra libertad, esa libertad que hemos recibido del yugo del pecado, ¿para qué? Para animarnos unos a otros, viviendo en la comunión de los santos, mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos dice que además de considerarnos, de animarnos unos a otros en el amor, en las buenas obras, no dejemos de congregarnos. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos. Mis hermanos, el congregarnos como iglesia en la comunión de los santos es un fruto del creyente. Toda persona que es creyente en su corazón anhela congregarse, anhela estar en comunión en la iglesia. Y nosotros estamos ahora viviendo en un tiempo en que anhelamos congregarnos. Estamos solo por estos medios electrónicos, nos reunimos y nos ponemos citas electrónicas y tratamos de tener esa comunión, pero sabemos que no es lo mismo estar nosotros unidos en ese amor, en esa congregación. Así que nosotros no seremos fluctuantes porque tenemos un fruto como creyentes que nos anima a congregarnos. Y animemos unos a otros para que no dejemos de hacerlo, porque en la congregación de los santos, como dice la palabra en Apocalipsis, está el Señor de manera única y especial en medio de su iglesia. Como su iglesia somos un candelero de oro y el Señor camina en medio de los candeleros de oro. Nosotros no somos llamados a ser errantes o a ser cristianos solos que caminan creyéndose que ellos solos pueden sobrevivir. No, nosotros somos piedras vivas y como piedras vivas todos unidos estamos en esa comunión y formamos la iglesia, una iglesia local donde nos congregamos, donde aprendemos la palabra, donde crecemos, y una iglesia universal de la cual somos parte porque somos parte de la iglesia de Cristo. Así que, mis hermanos, el estar nosotros siempre anclados a una iglesia local nos ayuda en nuestra comunión, en nuestro crecimiento. En la congregación de los santos es donde recibimos los medios, las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Y vemos también un desarrollo de los medios de gracia cuando escuchamos la palabra, aprendemos de la palabra, estudiamos la palabra, cuando oramos los unos para los otros. Así que no tengamos costumbre de no congregarnos. Tengamos la costumbre de congregarnos, de animarnos. No dejemos de estar en comunión los unos por los otros. Exhortémonos con amor, ayudémonos. Y dice la palabra en versículo final del capítulo 10, en el versículo 25, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo. Y desde que nuestro Señor resucitó, lo estamos esperando. Sabemos que nuestro Señor viene en cualquier momento y nosotros lo mejor es que Él nos encuentre haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo los animo como iglesia
para que recordemos que ya no estamos en sacrificios insuficientes, que hemos recibido el sacrificio suficiente de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos sido lavados, salvados, hemos recibido los bienes de tener vida eterna, de tener vida en abundancia, de recibir la obediencia perfecta de Cristo. Se nos han perdonado nuestros pecados, se ha limpiado nuestra conciencia. Y mis hermanos, como verdaderos receptores de ese sacrificio de Cristo, en esta mañana meditemos, examinémonos cómo estamos caminando. ¿Estamos siendo fluctuantes o estamos andando en firmeza en la verdad del Evangelio, obedeciendo la palabra? Y mis hermanos, congreguémonos, estemos sumidos como iglesia, orando los unos por los otros, estimulándonos y ayudándonos para que en nosotros esté la unidad que mora en la verdadera iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos guíe para que para su gloria podamos hacer su voluntad. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra. Señor, tu sacrificio no quieres, obras externas de los hombres no quieres, tú quieres obediencia, Señor. Y ahora que en Cristo nuestro Señor se nos ha imputado la perfecta obediencia de Él, que tenemos un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, estamos capacitados para obedecerte, para amar tu ley. Te pedimos, Señor, que mientras estamos de este lado de la eternidad, camino a la ciudad celestial, podamos nosotros crecer en nuestro proceso de santificación. Podamos nosotros, Señor, amarte a ti, despojarnos del pecado que nos asedia y vivir para ti, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia tengamos comunión, que recordemos tu sacrificio perfecto y en la base de este sacrificio y de este acto de amor que tuviste para con nosotros, tus hijos, tu pueblo, nosotros también, Señor, nos mantengamos firmes en la profesión de la fe a la que hemos sido llamados, nos mantengamos en unidad como iglesia, sirviéndonos los unos a los otros, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, amando tu verdad y viviendo para tu gloria. Y en esta semana, Señor, ayúdanos como miembros de tu iglesia, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos estar firmes, fuertes. Ayuda a las familias, Señor, los hogares, a cada hombre, para que obedezca tu palabra, para que viva, Señor, como sacerdote de su hogar, enseñando. Ayuda a las mujeres, Señor, para que estén también sujetas, Señor, a ti, Señor, a tu verdad, tu palabra, cumpliendo lo que tú les has mandado a cada una, Señor. Guarda a nuestros hermanos o hermanas que se encuentren débiles en enfermedad, que conforme a tu voluntad tú les permitas, Señor, tener sanidad en sus cuerpos. Y ayúdanos, Señor, para que en esta semana hagamos las cosas para tu gloria. Hagamos lo que más gloria te dé a ti. Te damos gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.